El cubo de un binomio es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Acá tenemos, fíjense en el binomio a más b elevado al cubo. Ya vimos el cuadrado de un binomio. Ahora vamos a deducir o vamos a ver si nos puede conducir a alguna fórmula particular el cubo de un binomio. Bueno, como no conocemos todavía la fórmula, vamos a descomponer este cubo. Lo podemos descomponer, ya sabemos que es una potencia, indica que la base debo multiplicarla 3 veces, o sea que puedo colocar a más b por a más b por a más b. Pero como ya aprendí lo que era el cuadrado de un binomio, lo voy a descomponer en el cuadrado de un binomio por a más b, es decir, de esta manera. Que es lo mismo, ¿no es así? Porque tienen la misma base, si sumaría los exponentes sería 2 más 1, 3. Entonces ya tengo esa igualdad. Ahora voy a aplicar la fórmula del cuadrado de un binomio. A ver si se acuerdan. Recuerden que el cuadrado de un binomio era igual al cuadrado del primer término más el duplo del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Acá ya lo tengo desarrollado, fíjense, tenemos el cuadrado del primer término más el duplo del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término por, y bajo lo que tengo arriba, el otro factor a más b. Ahora lo que me queda, fíjense, es un producto. Lo que voy a trabajar aquí va a ser la propiedad distributiva. Y voy a empezar multiplicando a cuadrado por a. Luego voy a decir a cuadrado por b, ¿sí? Así tengo que hacerlo cada término con cada uno de ellos, ¿sí? Fíjense, a cuadrado por a va a ser a cubo. A cuadrado por b, a cuadrado b. Y luego lo mismo hace con 2a por b por a. 2ab por b. Luego hacemos lo mismo con b cuadrado por a, b cuadrado por b. Aplicamos siempre la propiedad distributiva del producto, recuerda. Y me va a quedar así, acá ya lo tengo armado. Fíjense, ahí tenemos a cuadrado por a cubo. A cuadrado por b, lo dejamos expresado. 2ab por a, como acá tengo a y a, va a ser a cuadrado. Luego decimos 2ab por b, me va a quedar 2ab cuadrado, porque tengo b por b, b cuadrado. B cuadrado por a, me va a quedar a por b cuadrado. Acá lo ordené, ¿no es así? Recuerden que el orden de los factores no altera el resultado, ¿sí? B cuadrado por b sería b cubo. Ahora lo que hay que mirar si es que hay términos semejantes. Veamos cuáles podemos agrupar. Fíjense, acá tenemos a cuadrado b. Veamos si tenemos otro a cuadrado b. Muy bien, acá tenemos a cuadrado b. Podemos sumar ambos términos. Acá tengo un 1. Si no hay coeficientes se supone que hay 1. 1 más 2 sería 3. Veamos si hay otro término semejante. Sí, acá tenemos otro término semejante, porque la parte literal, recuerde que deben ser iguales para ser semejante. Este tiene a, está bien, este tiene b cuadrado, entonces podemos sumar. ¿Cómo nos queda entonces sumando los términos semejantes? Nos quedaría el a cubo, que lo bajamos como está, aquí ya es sumado, 1 más 2 es 3, 3a cuadrado b, acá lo mismo, 2 más 1 es 3, 3ab cuadrado y bajo el cubo. Lo que ya obtuve fue el resultado del cubo de un binomio. Veamos qué tienen en particular esta fórmula. Tenemos dos términos que están elevados al cubo. Dos términos elevados al cubo. También tenemos, fíjense en estos dos términos donde tienen como coeficiente el 3. Tienen como coeficiente el 3. En particular, este término dice que el primer término está elevado al cuadrado.
en este segundo término, en este otro término, fíjense en que el segundo término está elevado al cuadrado. Entonces vamos a poder deducir una regla del cubo de un binomio, que dice lo siguiente. El cubo de un binomio es igual al cubo del primer término más el triplo o el triple del cuadrado del primer término por el segundo término, más el triple del primer término por el cuadrado del segundo término, más el cubo del segundo término. Esta es la fórmula del cubo de un binomio y la hemos deducido de esta manera. Habíamos descompuesto en el cuadrado de un binomio por la base. Hemos desarrollado el cuadrado del binomio, luego aplicamos la propiedad distributiva. Lo que hicimos aquí fue sumar términos semejantes y hemos llegado a esta conclusión, ¿sí? Y de esta conclusión sacamos esta fórmula. Lo que ustedes se tienen que estudiar es el enunciado del cubo de un binomio, ¿sí? No la fórmula en sí. Vamos a expresar más bonita la fórmula con colores para que vean las diferencias. Bien, acá la tenemos con colores. Dice, tenemos el binomio, tenemos el cubo del primer término. Fíjense, los dos cubos están con rojo, ¿sí? Los dos cubos están marcados con rojo. Sí o sí tiene que haber esto, ¿no? Dos cubos. Dice el cubo del primer término más el triplo o el triple. Dos veces aparece, fíjense, en el triple. Dos veces, o sea, 3, tiene que haber dos términos que tengan 3. En este segundo término está elevado al cuadrado el primer término, multiplicado por el segundo término. En este tercer término, el que está elevado al cuadrado es el segundo término, pero también está acompañado del primer término, ¿sí? Tienen que acordarse de todo esto. Yo les digo que recuerden más el enunciado, porque acá el primer término puede variar. El primer término puede ser positivo, puede ser negativo, y lo mismo con el segundo término. B puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser fraccionario, ¿sí? Entonces, si ustedes estudian el enunciado, cuando apliquen la fórmula no van a tener inconvenientes, sino van a estar reemplazando el A, el B, el A y el B, y a veces se olvidan, ¿sí? Entonces, la mejor forma es estudiar el enunciado y empezar a aplicarlo en su binomio, ¿sí? Entonces, deben estudiar y es la forma correcta de hablar en forma matemática. Vamos a ver algunos ejemplos para que puedan entenderlo mejor. Acá tenemos el primer ejemplo que dice, los dos términos son positivos. Si observan, en este caso tenemos el primer término es 2x, el segundo término es 3 y los dos son positivos. En este caso está sencillo, es parecido a la fórmula que tenemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Lo que nos decía el enunciado, ¿sí? El cubo del primer término, el primer término es 2x y el segundo término es 3. Entonces vamos a elevar 2x al cubo, ¿sí? Porque es el primer término. Aplicamos la regla del cubo de un binomio. Aquí la tengo ya aplicada, fíjense. Tenemos el cubo del primer término más el triple por el cuadrado del primer término por el segundo, más el triple por el primer término por el cuadrado del segundo término, más el cubo del segundo término. Lo primero que hacemos es aplicar sí o sí la regla, así tal cual. Si el término tiene dos factores, lo coloco entre paréntesis. ¿Sí? Lo colocamos siempre entre paréntesis y colocamos al cubo y luego al cuadrado, así como corresponde. Cada término, si tiene dos o más factores, van entre paréntesis. ¿Por qué? Porque ese cubo o ese cuadrado afecta a todo el término, no a una pequeña parte o a una parte de ese término. Bien, una vez que han aplicado la regla del cubo de un binomio,
vamos a calcular las potencias. Primero calculamos las potencias, ¿sí? ¿Y qué es lo que me queda? Decimos 2 al cubo, 8. X cubo, X cubo. Acá tengo otra potencia, 2 al cuadrado, 4. X queda al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. 3 al cubo, 27. Hemos desarrollado las potencias. ¿Qué otra operación me está faltando desarrollar para que me quede en una mínima expresión? Serían los productos. Entonces vamos a desarrollar los productos. ¿Y qué me queda? Ahí está desarrollada. Y ya tenemos. El primer término no tengo que hacer nada, lo bajo como está. El segundo término sí tengo que multiplicar. 3 por 4, 12. 12 por 3, 36. Bajo la parte literal, x al cuadrado. 6 por 9, 54, y bajo también la parte literal, en este caso x, y bajo el 27. Ya me ha quedado desarrollado el cubo de un binomio, que sería este resultado. A ver, tengan en cuenta con cuántos términos nos quedamos al final. Vamos a contar, acá tenemos 1, 2, 3, 4 términos, o sea que de un binomio, el cubo de un binomio va a ser igual a un cuatrinomio, ¿sí? Recuerden que este polinomio se llama cuatrinomio porque tiene 4 términos. Verifiquemos aquí en la fórmula. Tenemos un término, 2 términos, 3 términos y 4 términos. Hemos llegado también a tener 4 términos. Entonces estamos bien, es correcto el desarrollo del cubo de un binomio. Vamos a continuar con otro ejemplo. Aquí tenemos el otro ejemplo. ¿Qué tiene de particular este ejemplo? Que ambos términos son negativos. El primer término sería menos 4a. Y el segundo término es menos 5. Como ya identificamos quién es el primer término, ¿sí? Quién es el segundo término, ahora podemos aplicar las reglas. Marquemos aquí. Este es el primer término y este es el segundo término, ¿sí? Ahora sí aplicamos la regla del cubo de un binomio. Ya la tengo acá desarrollada, fíjense. Tenemos el cubo del primer término que va entre paréntesis, todo el primer término, el menos, el 4 y el a. Acá ya marcamos cuál era el primer término. Más el triple por el cuadrado del primer término, también va entre paréntesis, por el segundo término. El segundo término es negativo, entonces para no confundirse con una resta, también lo vamos a colocar entre paréntesis. Y luego continuamos, más el triple por el primero, también va entre paréntesis, ¿sí? Porque tiene 2 factores y es negativo, por el cuadrado del segundo término, más el cubo del segundo término. Hemos aplicado la regla paso a paso. Eso es lo que tienen que hacer. A medida que la van enunciando, la van reemplazando. Y ahora lo que queda es desarrollar o calcular las potencias. Acá ya la tenemos calculada, ¿sí? Tenemos menos 4 al cubo es menos 64. Recuerden, si es un exponente impar, la potencia lleva el signo de la base. Si la base es negativa, la potencia, es decir, el resultado, es negativo. En cambio, cuando la potencia es un exponente, un número par, la potencia es positiva. Si la base es negativa, exponente par, potencia positiva. Si la base es positiva, pero es exponente par, la potencia es positiva. O sea que siempre que haya un exponente par, la potencia, es decir, el resultado, siempre va a ser positivo. Fíjense en acá, positivo. Acá tenemos menos 5 al cuadrado, también nos da positivo, ¿sí?
Eso no se olviden, la regla de los signos de la potenciación. Y acá tenemos menos 5 al cubo. La base es negativa. Exponente es un número impar. Entonces la potencia lleva el signo de la base. La base es negativa, la potencia es negativa. Bien, ahora vamos a desarrollar los productos. Y hay que tener en cuenta la regla de los signos del producto. Por acá tenemos positivos y negativos. Si decimos más por más, más. Y más por menos, menos. ¿Sí? Entonces este término va a salir negativo. Así hacemos con cada uno de los términos. ¿Sí? Fíjense cómo quedaría ya resuelto. Veamos, aquí dice menos 64 a cubo, lo bajamos como está. Acá ya aplicamos la regla de los signos, bajamos menos. Multiplicamos 3 por 16 por 5, 240. Acá hacemos lo mismo, multiplicamos 3 por 4, 12, 12 por 25 es 300A. Y aplicamos la regla de los signos, más por menos, menos, menos por más, menos, ¿sí? Aquí lo que hacemos es suprimir paréntesis. Si hay un signo más delante del paréntesis, lo que está dentro no cambia de signo, o sea que se mantiene. Entonces va a quedar como menos 125. El que se va es este signo más porque ya cumple su función, ¿sí? Nos dijo que lo que está dentro no cambia, entonces lo debo copiar como está, menos 125. Veamos si nos quedó un cuatrinomio, porque eso era el objetivo, ¿no es así? Tenemos acá un término, dos términos, tres términos, cuatro términos. ¿Cumplió? Sí, tenemos 4 términos, ¿sí? Es un cuatrinomio. Y acá tenemos otro ejemplo. Dice, una de las variables está elevado a una potencia. Bien, el primer término en este caso sería 2m. El segundo término sería menos n al cuadrado, ¿sí? Ya hemos identificado los términos, ahora vamos a aplicar la regla. ¿Qué nos dice la regla? Fíjese. El cubo del primer término más el triple por el cuadrado del primer término por el segundo. Hacemos tal cual como hicimos anteriormente aplicando la regla del cubo de un binomio. Lo que tiene acá en particular es en esta parte, ¿sí? Tenemos la potencia y acá tenemos un exponente. La propiedad que vamos a aplicar en este caso se llama potencia de otra potencia. ¿Qué hago con los exponentes? Multiplico 2 por 2, 4, ¿no es así? Como la base es negativa, la potencia va a ser positiva. Entonces esto me tendría que dar n elevado a la cuarta, ¿no es así? Veamos aquí. Tenemos exponente impar, la base es negativa. Entonces acá me va a dar menos. Lleva el signo de la base. Colocamos la base que es n. También tenemos aquí potencia de otra potencia. Multiplicamos. Recuerden que ahí se multiplica 2 por 3, 6. ¿Sí? Entonces multiplico los exponentes. Eso es lo único en lo cual se diferencia de las anteriores este ejercicio en particular, ¿sí? Después todo es lo mismo. Y vamos a colocar el resultado de cada uno. Veamos. En este caso me saldría, ya lo tengo desarrollado. Acá lo tenemos. 8m cubo, 3 por 4m al cuadrado, porque acá teníamos 2 elevado al cuadrado, es 4. Por menos n al cuadrado. Recuerden que el segundo término está elevado al cuadrado. Lo copio tal cual está, ¿sí? Y voy haciendo paso a paso. Acá lo que hacemos es desarrollar las potencias. Fíjense, ya están desarrolladas las potencias. La potencia al cubo, la potencia al cuadrado. Acá también tenemos la potencia al cuadrado. Y acá tenemos al cubo. Ahora lo que nos queda es resolver los productos.
Resolviendo los productos nos ha quedado estos términos. ¿Cuántos términos tenemos? Tenemos 4. ¿Ha cumplido con lo que dice la regla? Sí. Llegamos a tener los 4 términos. Y acá tenemos un último ejemplo. Dice, en ambos términos las variables están elevadas a una potencia. Acá tenemos el primer término y el segundo término. El primer término es menos 2a cuadrado. El segundo término es 5b al cubo positivo. ¿Qué hacemos? Aplicamos la regla tal cual está. Fíjense. El cubo del primer término más el triplo por el cuadrado del primero por el segundo más el triple por el primero por el cuadrado del segundo y más el cubo del segundo término, ¿sí? Ya lo tenemos desarrollado, solamente que vamos a colocar siempre entre paréntesis cada uno de los términos. Y luego voy a desarrollar las potencias. Si acá tengo menos 2 al cubo, me va a dar menos 8. Al cuadrado elevado al cubo, aplico potencia de otra potencia, que va a ser 2 por 3, 6. ¿Sí? Entonces me va a quedar menos 8 a la sexta. Acá yo tengo menos 2 al cuadrado, me va a salir va a salir 4 positivo por ser exponente par. A cuadrado elevado al cuadrado va a ser a la cuarta. ¿Sí? Bueno, eso ustedes lo van a hacer solitos, sé que lo pueden hacer, ¿sí? Van desarrollando paso a paso, calculan bien las potencias porque es similar al anterior. Y luego realizan los productos.